¿Qué fue lo que ocasionó la reciente caída del sector bancario? Regresan los fantasmas de la crisis financiera del 2008. Los bancos centrales llegan al rescate de las instituciones financieras que están en problemas. ¿Se extenderá el pánico hacia otros sectores de la economía? Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante esta semana con el desplome del sector bancario tanto en Estados Unidos como en Europa, y si este podría continuar cayendo. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El sector bancario en general cayó durante esta semana debido al desplome que tuvo el banco Silicon Valley Bank o SVB de Estados Unidos, al cual también se le sumó la caída del banco Signature y el banco Silvergate. Como si fuese poco, en Europa también estuvo cayendo el banco Credit Suisse de Suiza. De los índices que más cayeron en Europa fueron el FTSE 100 de Reino Unido, el IBEX 35 de España y el FTSE MIB de Italia. Eso fue precisamente porque estos índices están compuestos en su mayoría por instituciones financieras y fueron los que más fueron golpeados con el desplome del sector bancario. En Estados Unidos, el Dow Jones llegó a caer hasta un mínimo en los 31.434 puntos. La caída del banco SVB desató una reacción en cadena en el sector bancario, lo cual hizo caer prácticamente a todas las acciones de los bancos. ¿Pero qué fue lo que provocó esta caída? Todo empezó cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir los tipos de interés. Recordemos que cuando suben los tipos de interés, el sector de tecnología es el más afectado por esto. El banco SVB de Silicon Valley estaba especializado en prestarles sus servicios a las pequeñas empresas de tecnología que apenas están saliendo, también conocidas como las startups. Pero debido al aumento de tipos de interés, estas empresas de tecnología empezaron a reducir sus depósitos en el banco SVB. Al reducir los depósitos en el banco SVB, el banco empezó a tener problemas de liquidez. Al ver el banco que se estaba quedando sin liquidez, tuvo que vender un portafolio bastante grande que tenía en bonos. Sin embargo, cuando vendió este portafolio, tuvo que asumir una pérdida. Al vender dicho portafolio, el banco SVB perdió 1.800 millones de dólares. Y eso se debe precisamente a que los tipos de interés estuvieron bajando. Recordemos que los tipos de interés y el precio de los bonos tienen una correlación inversa. Cuando los tipos de interés suben, el precio del bono baja. Cuando los tipos de interés bajan, el precio del bono sube. El banco SVB y muchos otros bancos en Estados Unidos estuvieron acumulando bonos cuando los tipos de interés estaban bajos. Ahora esos bonos han perdido valor y es por eso que el banco SVB tuvo que asumir esa pérdida de 1.800 millones de dólares. Al declarar la pérdida, el banco SVB fue intervenido por las principales autoridades financieras de Estados Unidos, con el propósito de asegurar los depósitos de los clientes. Después de que el banco SVB tuvo que cerrar, también cerró el banco Signature y el banco Silvergate. Pero al mismo tiempo, la Reserva Federal entró al rescate de estos bancos o del sector bancario en general, al flexibilizar las reglas para aceptar activos como garantía. La Fed permitió aceptar los bonos de estos bancos como garantía al precio nominal, o sea, al precio que tienen estos bonos o que tenían antes de que los tipos de interés empezaran a subir. Sin embargo, eso también creó algo de nerviosismo entre los inversores, ya que les recordó lo que sucedió durante la crisis financiera del 2008, cuando entró el pánico a los mercados. El oro se disparó junto con el dólar. El dólar estuvo cayendo inicialmente, pero durante la sesión del miércoles se disparó al entrar la aversión al riesgo a los mercados. Es ahí donde el dólar empezó a actuar como instrumento refugio, junto con el oro, junto precisamente con los bonos soberanos y con el yen. Debido a que el pánico se extendió hacia Europa, en Europa el banco Credit Suisse llegó a mínimos históricos. Rompió por debajo de los 2 francos suizos por primera vez en su historia. Sin embargo, durante este jueves, el banco Credit Suisse fue rescatado por el Banco Nacional de Suiza, el cual es el Banco Central de Suiza. En Estados Unidos, el First Republic Bank, que también estuvo en problemas, fue rescatado por un grupo de bancos inversionistas. Entre ellos está JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y otros bancos,
los cuales se juntaron para brindarle un rescate al First Republic Bank. Estos rescates que se dieron de estos bancos durante el jueves hicieron que las acciones volvieran otra vez al alza. El Dow Jones tuvo un buen retroceso al alza y lo mismo que los principales índices de bolsa en Europa. Por lo tanto, parece o aparentemente el pánico se ha calmado un poco en los mercados y es posible que para este viernes continúen otra vez retrocediendo al alza las acciones. Pero todo depende de cómo siga la situación con el sector bancario. Si no vuelven a salir más bancos en esta precaria situación como estuvo el SVB o el Signature o el Silvergate o incluso el Credit Suisse, entonces es posible que el sector se recupere. Sin embargo, todavía no hay claridad, todavía no se sabe exactamente si estos bancos de segundo nivel tengan suficiente capital para responder por los depósitos de sus clientes. El problema o lo que sucedió con estos bancos es que precisamente como son bancos de segundo nivel, tienen unos requerimientos más flexibles que los bancos principales, a los cuales se les requiere tener unas reservas de dinero más grandes que a estos bancos, los cuales son un poco más pequeños. Vamos a ver a continuación sobre la plataforma, cómo se comportaron recientemente los índices con toda esta debacle que hubo alrededor del sector bancario. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones llegó hasta la zona de los 31.434 puntos, donde registró un nuevo mínimo para este año y de aquí intenta retroceder al alza. Aunque regresa por encima de los 32.000 puntos, el Dow Jones todavía se mantiene bastante débil y vemos que la media móvil exponencial de 55 días está apuntando hacia abajo. De llegar a cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, se estaría formando en esta zona alrededor de los 33.000 puntos un cruce de la muerte. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Y eso quiere decir que es posible que el Dow Jones regrese con esa tendencia bajista. Sobre el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido vemos la fuerte caída que ha tenido este índice últimamente. De hecho, durante las últimas sesiones el índice perdió todo lo que había subido desde inicios de este año y registró un nuevo mínimo para este año. El FTSE 100 rompe por debajo de los 7.400 puntos, se acercó a la zona de los 7.300 puntos, de donde regresa hacia arriba, ya que rompió por debajo de la media móvil exponencial de 200 días en los 7.500 puntos. Esa media móvil podría cambiar de función a resistencia en caso de que el FTSE 100 retroceda un poco más hacia arriba. Sobre el gráfico diario del oro vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido el oro últimamente debido a que empezó a actuar como instrumento refugio. El oro actúa como instrumento refugio durante épocas de incertidumbre e indecisión en los mercados, pero recordemos que es un instrumento que no paga interés. Aunque rompe por encima del 1900, es posible que intente regresar a ese nivel, el cual podría actuar como soporte. En esa zona del 1900 se encuentra el 61,8% retroceso Fibonacci del rango del año pasado. Por otro lado, de continuar subiendo, es posible que este pico alrededor del 1960 actúe como resistencia para el oro.